Bien, jóvenes, buen día. Nuevamente retomamos las clases. A pesar de la situación un poco complicada, pues esta semana se tomarán decisiones importantes a nivel de gobierno, no solamente nacional, también gobierno de las universidades y veremos qué es lo que pasa. O sea, sin embargo, tenemos que esforzarnos para seguir avanzando porque todavía seguimos en una incertidumbre. Tenemos que hacer los esfuerzos de Siria porque a veces son cambios que se dan en la vida, como en este caso, no pensábamos pasar de esta forma virtual o semi-virtual, si usted quiere verlo, ¿no es cierto?, a una clase presencial. Pero tenemos que enfrentar la vida. La vida tiene cambios y lo más importante es saber ajustarse, saber flexibilizarse a los cambios que nos demanda, obviamente, cada situación en nuestra etapa de vida. En ese entendido, vamos a continuar, por favor. Todavía nos falta unas cuantas diferentes operaciones para entenderlo, todo lo que concierne a la primera aplicación, que es la clase número entero, ¿no? Entonces, seguimos con la segunda parte, que es un poquito más extensa, de números enteros, que se trata de operaciones a nivel dígitos, ¿no es cierto? Hemos trabajado bajo una estrategia. Esa estrategia se llamaba, y se sigue llamando obviamente, es la referencia global. Una referencia global, ¿no es cierto?, en la cual decía que nosotros los dígitos, a ver, me iré un poquito más abajito, aquí, que los dígitos, ¿no es cierto?, representan a su vez un número o un elemento, y como son varios dígitos, estamos hablando de un conjunto de datos, ya sea de un dígito, de dos dígitos, de tres dígitos, como se quiera operarla o accesarla, pero al final representa un conjunto de elementos, ¿no? Entonces, en la referencia global hemos dicho que las operaciones demandan el acceso de todos los dígitos, en este caso de 5, de 4, de 3, de 2, de 1, ¿no? Por favor, para recordar. Ahora vamos a entrar a una nueva estrategia, o vamos a entrar en las operaciones con una nueva estrategia, y esa estrategia se llama referencia parcial. Rapidito, ¿no? Esa es la teoría, pero tal vez me iré nuevamente acá a este ejemplo que después voy con más detalle explicarlo, pero me iré a este n, donde tengo un conjunto de dígitos, ¿no? Entonces, la referencia parcial es la posibilidad de que en este acceso de dígitos, cuando se esté accesando este dígito, no sé, el 5, el 4, no sé, el 3, podamos detenerlos, o sea, podemos hacer un corte en ese acceso. Por eso se llama referencia parcial, ¿no? No siempre vamos a llegar a accesar todos los dígitos. Obviamente cuando hay esa posibilidad. Cuando no hay la posibilidad de corte, llamado así, entonces se accesarán todos los dígitos, ¿no? Entonces, la referencia parcial hace énfasis a eso. Cuando tú estás accesando los dígitos, existe la posibilidad de corte. Dice la teoría, bajo ese panorama un poquito de recordar lo que es la referencia global, podemos decir, ¿no? La referencia parcial es la posibilidad de corte de una referencia global. De acuerdo a una condición se cumple o no se cumple, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar es un corte, ¿no es cierto? Y ese corte se va a dar de acuerdo a una condición, eso es lo que nos está diciendo. Tiene que haber una condición de tal manera que si esa condición se cumple o no se cumple, cualquiera de esas situaciones podemos manejarla, entonces se accederá o se hará el corte respectivo. Segundo punto, se incorpora la bandera de control a la referencia global. O sea, una referencia parcial es incorporar una bandera a una referencia global, ¿no? La bandera de control es una variable booleana que inicia con un valor, verifica permanentemente en el ciclo si se mantiene el valor. Si cambia en el ciclo bajo una condición, entonces realizará el corte del mencionado ciclo. Esta es una pequeña pequeñita técnica. Decía, esta de la bandera control es una pequeña técnica que se ha visto en introducción, pero la volvemos a seguir utilizando también y más adelante de la misma forma se continuará usándola, ¿no es cierto?
¿Qué es una bandera de control? Es una variable booleana, por ejemplo, sea B de tipo booleano, ¿no es cierto? Este comienza con un valor, ¿ya? Y controla, esta bandera obviamente controla el ciclo, mientras B sea falso. Como comenzó en falso, entonces cumple la condición y entra al ciclo, ¿no es cierto? En el ciclo puede haber acción o no es cierto, uno o más acciones, pero lo más importante es que tiene que haber una condición. Si la condición se cumple, B va a cambiar a true, ¿no? Y entonces, si es que cambiara B a true, dice mientras B sea falso, ya no va a ser falso, sino va a ser true, por lo tanto ya no cumple esta condición y sale del ciclo. Regularmente está asociado este trabajo con el ciclo while, pero también puede trabajar con el ciclo repeat. Recordemos que esos dos ciclos, el while y el repeat, utilizan condiciones. El while al principio, que mientras en nuestro idioma, y el repeat al final del ciclo, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo, entre comillas, es como un circuito, ¿no? Cuando dice B es igual a falso, entonces mientras sea falso, si no cumple la condición, sigue el ciclo. Puede hacer otras operaciones o no, no sabemos, depende de la aplicación. Sigue en falso, ¿no es cierto? ¿Existe la condición? No, entonces el circuito se da, ¿no? Pero cuando se cumple la condición, o tal vez no se cumple la condición, podemos manejar cualquiera de esas alternativas, y cambia el valor del booleano, entonces es, ¿no es cierto?, cuando el ciclo va a cortar. Ahí es donde existe el corte. Por eso se denomina bandera de control, ¿no? Controla el ciclo para generar un corte si se da esta condición o una condición. Por favor, aquí están los comentarios. Inicia el booleano, la verificación del ciclo, ¿no es cierto? Si debe existir una condición, si se cumple la condición, entonces cambia el booleano, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la bandera de control, es una pequeñita técnica algorítmica que la hemos utilizado en introducción. Bien, continuamos. Ahora, si esta bandera de control lo incorporamos en una referencia global, ¿no es cierto? Ahora sí, avanzamos un poquito, ¿no? Recuerden, la referencia global está con negritas. Mientras n sea mayor que 0, accesamos el dígito, cortamos el dígito y hacemos algo con el dígito, ¿no es cierto? Ahora, lo anterior, ¿no es cierto?, lo incorporamos acá. B es falso, mientras n sea mayor que 0 y B sea falso, ¿no? Y ya la condición se vuelve compuesta, ¿no? No es una condición simple donde verifico si solo hay dígitos. Estoy verificando si hay dígitos y además si B está con el estado de falso, ¿no es cierto? El valor inicial. Si se cumplen ambas condiciones, porque es un y, es un and, condición compuesta que representa el and, por favor, en nuestro lenguaje y, ¿no? Si se cumple esta condición compuesta, entra al ciclo, ¿no es cierto? Entonces, se supone que haremos algo con el dígito. Y la condición también, de alguna forma, tiene que estar relacionado con el dígito, ¿no? Si se cumpliera la condición, entonces va a cambiar el estado B es igual a true y, ¿no es cierto?, cuando ya continúe con el ciclo, pues, si bien hay dígitos todavía, pero B ya no es true. Digo B ya no es false, es true. Entonces, por esta condición ya no se cumple, porque es un y, se tiene que cumplir este y este. Si no se cumple este, entonces sale del ciclo, ¿no? Es cuando genera el corte. Pero puede ser, ¿no es cierto?, puede ser que la aplicación no siempre corte. Entonces, ¿por cuál condición va a salir? Por esta, ¿no? Saca el dígito, no cumple la condición, se viene por acá, seguimos. Existe dígitos, ven falso, sí, saca el siguiente dígito, no cumple la condición, sigue. Y al final no existe dígitos. Si no existe dígitos, por más que B sea igual a falso, entonces por esta condición también sale, puede salir, ¿no? Rara vez alguna excepción puede darse las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Que no exista dígitos y también haya cambiado que no sea B igual a falso, sino a true. Se daría en un caso muy especial. Entonces, ya tengo un nuevo patrón. Este vendría siendo un nuevo patrón, ¿no es cierto?, de la referencia al cual estamos haciendo énfasis, a la referencia parcial. Entonces, si yo entiendo este patrón, pues, estoy listo para hacer muchos ejercicios relacionados
obviamente, como decía, con este patrón, con esta guía algorítmica. ¿Ah? Vamos a un ejemplo. Dice, verificar si el dígito dig, ¿no? Un dígito cualquiera que va a estar en la variable dig, existe en el número entero, existe o pertenece. En teoría de conjuntos es la pertenencia, si un elemento pertenece a un conjunto. Supongamos que tenemos n cargado 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, intencionalmente, no siempre tiene que estar ordenado. Y el dígito que quiero buscar, supóngase que es 3, ¿no es cierto? 3 vamos a ir buscando, este es 3, no. El siguiente es 3, no. El siguiente es 3, sí. Entonces hemos terminado y el resultado es true. Nos quedaremos o cortaremos, ¿no es cierto?, cuando haya accesado el 3, ¿no? Así está aquí el análisis, por favor, ¿no? Dice, si vamos accesando 5, yo comparo, ¿es igual al dígito? ¿No? Que el dígito es 3, ¿es igual a 5? ¿Es igual a 3? No. Sacamos el siguiente dígito 4, ¿es igual al que estamos buscando? No. Accesamos el 3, ¿es el dígito que estamos buscando? Sí. B cambia a true y obviamente terminamos. ¿Para qué vamos a continuar haciendo la búsqueda de nosotros dígitos si ya lo encontramos, ¿no? Ahora, si hay más de un dígito igual, pues es otra cosa. Lo que queremos es saber, ¿no es cierto?, si un dígito, ¿no es cierto?, o un elemento está en este conjunto, ¿no? Si pertenece. Puede ser que no esté, por ejemplo, el dígito 7, ¿no es cierto? Si buscamos acá, es 7, no, y terminarán los dígitos y se cortará, como habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, si lo hemos entendido esto, que la solución ya está acá, ¿no? Este es más de media solución inclusive, solamente es un ajuste a ese patrón, ¿no? ¿Qué decimos? Por favor, la búsqueda de dígito toma como entrada un dígito, se supone que vamos a estar trabajando siempre con un número entero de un objeto, ¿no? Un objeto que acceda a esta operación, y el resultado es un booleano, ¿es verdad o es falso? ¿No? Si el dígito pertenece al conjunto, verdad. Si el dígito no pertenece a este conjunto, falso, ¿no? ¿Listo? La lógica. Aquí está nuestro patrón. En realidad, todo este de acá es nuestro patrón, ¿no? Así es, ¿no? B en falso, mientras n sea mayor que 0, accesamos el dígito, cortamos el dígito. Si el dígito es igual, va a cortar, ¿no? B es igual a true. Pero si no es igual, no pasa nada y continúa el siguiente dígito, ¿no? Sacamos el siguiente dígito, cortamos. El dígito es el que estamos buscando, no. Otra vez, si se cumple esta condición de control, accesamos el dígito, ¿es el que estamos buscando? Sí, hará el corte, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el resultado? El resultado no tiene el mismo B, ¿no? Si B ha cortado con true, entonces al salir del ciclo, el resultado está en B, true, ¿no? Entonces, los otros elementos, mejor dicho, las otras acciones como esta, les recuerdo que en este proceso de accesar los dígitos, entre comillas, se pierde el valor de n, ¿no? Se pierden los dígitos, porque vamos accesando y cortando. Entonces tenemos que resguardar, ¿no es cierto? Y previo a terminar la función, tenemos que restaurarlo, ¿no? Por favor, disculpen que este n sea mayúscula, es por el Word. Pero esa es la forma como tenemos que trabajar. Entonces, fíjense qué cambio hice del patrón esto tan simple como este. Nada más le ajusto, ¿no? Como comentario, no solamente se puede buscar un dígito si está acá, se puede buscar si hay un dígito primo, con que lo encuentre un primo, tal vez en la primera la va a encontrar true, y si no, quiere decir que no hay ningún primo. Si hay un elemento de Fibonacci, ¿no? O sea, muchas operaciones se pueden derivar igual que esta, por si acaso. Vamos a ir a la implementación, por favor, pero en el otro video, porque estoy limitado, como siempre, ¿no es cierto?, en el tiempo de los 15 minutos en el video. Pero en el otro nos daba un poco más de tiempo para hacerlo la implementación como corresponde. Continuamos, jóvenes.